Gracias por la presentación a la doctora Campos y pues muchas gracias por la invitación. Así como mencionó la doctora Campos, el COVID es una enfermedad que ha venido a revolucionar tanto la medicina como la vida de las personas. Así que me parece muy importante saber qué viene después del COVID, porque mucho tiempo pensamos que, bueno, me daba COVID y ya después no pasaba nada. Pero hemos visto que realmente los pacientes que tienen COVID pues se pueden ver afectados por esto durante mucho tiempo después. Así que déjenme poner aquí la presentación. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla? Sí se ve. Bueno, sí, sí, yo la veo. Ok, listo, muchas gracias. Entonces, empezamos en esta imagen hermosa de China, de lo que es el estado de Wuhan. Todo inició en el 2019, donde se empezó a ver una serie de casos, unas neumonías que impresionaban tener una causa viral y que realmente no se encontraba ninguna explicación para la misma. El 31 de diciembre del 2019, mientras nosotros acá en Panamá celebrábamos Año Nuevo, en China se levanta la alerta de esta serie de casos y estas neumonías que no tenían explicación. Lo que sí vieron era que más del 70% de estas personas que tenían esta enfermedad habían estado en exposición con el mercado de Wuhan. Y yo no sé si ustedes, desde que inició esto, empezaron a ver todos los casos en los diferentes países y pensaron que iba a llegar a Panamá. Realmente yo no pensé que iba a llegar acá. Pensé que iba a ser como otras enfermedades que han estado en otras partes del continente y que no nos tocan. Cuando ya yo vi que habían casos en Colombia y en Costa Rica, pues me imaginé que iba a ser inevitable que llegara acá. Así el 8 de marzo se da a conocer el primer caso en Panamá. Para el 27 de junio de este año tenemos alrededor de 399.877 casos. 6.514 panameños han fallecido a causa de este virus y 381.549 personas se han recuperado. Entonces les traigo un caso de la vida real que he visto en mi práctica. Este es el señor C. Él es un profesor de escuela secundaria, tiene 40 años. Él refiere que no tiene antecedentes personales, solo que algunas veces se le subía la presión. Y estas veces que se le subía la presión, pues él decía que con descanso y con algunos test mejoraba. En julio del 2020, él le dio COVID. Fue un COVID leve, que hizo aislamiento en casa, no requirió ni oxígeno suplementario, tampoco requirió ir a hotel ni ir a un hospital. No le dio COVID solamente a él, sino que también le dio a su esposa e hijos. 4 semanas después de haberles dado COVID a esta familia, la esposa y los hijos se recuperaron. Ya no tenían sintomatología, todos habían regresado a su vida diaria. Sin embargo, el señor C, 4 semanas después, aún no detecta sabores, tiene cansancio, tiene fatiga, refiere que se le ha estado cayendo el cabello de manera importante y también ha presentado palpitaciones. El momento que él decidió acudir a la visita o a la consulta fue cuando él me dice que fue a buscar unos paquetes al carro luego de haber hecho supermercado y cargando los paquetes desde el carro hasta la cocina, él sentía palpitaciones y sentía falta de aire. Entonces se dio cuenta que él no se sentía ya el mismo. Y así vemos muchos pacientes que luego de la enfermedad por COVID-19 presentan síntomas aún después de estar recuperados. Tenemos lo que se conoce como el COVID posagudo, que son aquellos pacientes que presentan síntomas 4 a 12 semanas luego del inicio del cuadro. Y aquellos que tienen COVID crónico, que son aquellos que presentan síntomas 3 meses después de haber iniciado el cuadro clínico. Como vemos aquí, no es poco frecuente. 1/3 de los pacientes que les da COVID en el Reino Unido presentan síntomas persistentes y 32% de los pacientes que le ha dado COVID en Estados Unidos también lo presentan. De hecho, aquí en Panamá está cursando ahorita mismo un estudio sobre los síntomas y cómo han evolucionado los pacientes en las clínicas post-COVID,
porque esto no es un cuadro poco frecuente. Se ha visto que estos pacientes pueden impactar su trabajo, el ámbito laboral, el ámbito personal, la calidad de vida de las personas se ve afectada. Todavía no tenemos respuesta de por qué esto ocurre en algunas personas y por qué en otras no. Se piensa que puede ser una respuesta inmune, que puede ver mucho con la carga viral que tiene el paciente durante la evolución clínica, pero lo que sí se ha visto que está asociado con los síntomas persistentes es si el paciente tenía enfermedades crónicas preexistentes, como diabetes, hipertensión, obesidad. También se ha visto que aquellos pacientes que tienen mayor edad también tienden a tener más síntomas persistentes y obviamente también la evolución. Esto no quiere decir que aquellos pacientes como el señor C, que hicieron aislamiento en casa, que no requirieron oxígeno, que no tuvieron que ser hospitalizados, no pueden presentar síntomas persistentes. Sí pueden presentar síntomas persistentes, inclusive con un COVID leve, pero se ve mucho más en aquellos que pues tuvieron una evolución tórpida. Los principales síntomas que van a presentar los pacientes luego de haber terminado con su fase del COVID, el principal es la fatiga. Cansancio y fatiga es lo que se queja hasta el 87% de los pacientes luego de haber pasado la fase aguda del COVID. También se pueden quejar de falta de aire, tos persistente, dolor en el pecho, ansiedad, depresión, insomnio, caída del cabello. Y ojo que esto es una caída del cabello importante, que el paciente se asusta. Incluso el paciente cuando se despierta en la almohada ve bolitas de cabello. Y obviamente esto les llama la atención y es un dato de alarma. También los pacientes pueden presentar anosmia. Hay muchos pacientes que cuando empezaron con el curso crónico, o el curso, perdón, agudo del COVID, se dieron cuenta porque de repente no tenían gusto o los sabores no eran como si, por ejemplo, tomaban un vaso de leche, no les sabía leche, o de repente si iban a tomar sopa, no les sabía algo salado como es la sopa, sino que les sabía algo dulce, que eso es lo que llamamos digeusia, pero también muchos de ellos presentaban problemas como anosmia o hiposmia, que es cuando pues no perciben bien los olores. Y se ha visto que menos del 10%, pero igual una cantidad de pacientes importantes, han presentado estos síntomas incluso después de un mes de haber presentado el COVID. Entonces aquí tenemos síntomas del COVID crónico, la fatiga, que pues más del 50% de los pacientes la llegan a presentar, que es uno de los síntomas pues más difíciles de tratar. También dificultad para respirar, dolor en articulaciones, dolor en el pecho, tos y otros que pues ya le hemos mencionado. Entonces se ha visto que los pacientes con enfermedad crónica, como presión arterial alta, diabetes, que vendría siendo la parte del azúcar, pacientes que tienen problemas con el corazón, accidentes cerebrovasculares, que es lo muy conocido como derrames, afecciones respiratorias, asma, EPOC, y algunos pacientes que incluso tienen algún tipo de cáncer. Se ha visto que estos pacientes tienden a tener una evolución de la enfermedad más grave y que también luego de haber pasado la fase aguda del COVID tienden a tener síntomas persistentes durante mucho más tiempo que aquellos pacientes que no tienen enfermedades crónicas. Entonces, ya teniendo esto en mente, ¿qué se puede hacer? Entonces, ¿qué podemos hacer con estos pacientes que tienen enfermedades crónicas y que pues han estado frente al virus del SARS-CoV-2 o también conocido como la enfermedad de COVID-19? Lo más importante que hay que tener presente es que hay que acudir al médico. Pero ¿cuándo debo acudir o cuándo sería la primera cita de consulta que debo hacer con mi médico de cabecera para pues llevar la parte del post-COVID? Cuando es un paciente que le dio un COVID leve y es un paciente que es joven, que no toma ningún medicamento, que pues no tiene antecedentes personales y que no tiene síntomas, ojo, que ya pasó su fase aguda del COVID y que realmente ha podido retomar toda su vida normal, pues él no necesita ir al médico. Si tenemos este mismo paciente joven, 18 años, que no toma ningún medicamento, sin antecedentes personales patológicos, que tuvo un COVID leve, pero que él no ha podido retomar sus actividades de la vida diaria,
A pesar de que fue un COVID leve y es un paciente joven, él sí necesita ir a atención médica. Si es un paciente que ha tenido COVID y sufre de cualquier otra comorbilidad, es obeso, es hipertenso, es diabético, tiene algún problema del corazón, algún problema en los riñones, cualquiera otra comorbilidad, este paciente debe ir a su cita post-COVID a las 2-3 semanas. Y si es un paciente que requirió semi-intensivo o que requirió unidad de cuidados intensivos, que requirió soporte ventilatorio, este paciente en 1-2 semanas por tarde debe asistir a su primera cita post-COVID. Lo más importante es que hay que individualizar el tratamiento de cada paciente. No es como que yo les puedo dar ahorita una receta de cocina y que pues a todos los pacientes que le han dado COVID lo vamos a tratar de la misma forma. Es que hay pacientes que requieren pruebas de laboratorio, radiografía para ver los pulmones, electrocardiograma o EKG para ver la conducción cardíaca, y hay otros pacientes que pues no necesitan ninguno de estos abordajes. Por eso es importante individualizar cada paciente cuando llega a la consulta y ver de cuál examen se beneficia realmente el paciente. Lo que sí es indudable es que para todos los pacientes que les ha dado COVID, es necesario tener un control de la presión arterial, un control del azúcar y un control del peso. Porque a medida que él controle estas tres, se ha visto que pues el paciente puede recuperar su vida y sus actividades, la vida diaria, con más rapidez. Los pacientes con enfermedades crónicas y que han tenido COVID no deben dejar de tomar sus medicamentos. De hecho, deben seguir viendo a sus médicos. Muchas veces uno tiene un médico de cabecera y tiene otros médicos que lo ven por alguna parte específica, un nefrólogo, un cardiólogo. Tiene que seguir viéndose con cada uno de ellos. Y necesita que lo vean sus médicos porque necesitamos saber si los medicamentos que usted está tomando hay que cambiarlos, si hay que ajustar las dosis o si inclusive hay que hacerle algún otro tipo de laboratorios para cambiarle alguna medicación. Entonces es muy importante que si yo tengo una enfermedad crónica, no piense que porque me dio COVID no debo acudir al médico. De hecho, debo acudir a mis citas de control y debo asistir a mi cita post-COVID. Entonces, también, ¿qué más podemos hacer con estos pacientes que tienen enfermedades crónicas y que pues les ha dado COVID? Necesitamos disminuir el consumo de alcohol. Y esto parece muchas veces como una cantaleta que mencionan los médicos, que hay que disminuir el consumo de alcohol o que hay que dejar de excedernos de lo que son el consumo de bebidas alcohólicas. Pero aquí en esta tabla les muestro cómo el alcohol, sin ver la parte social, porque el alcohol, aparte de predisponer a violencia interpersonal, suicidios, accidentes de autos, vamos a ver a la parte médica. El alcohol contribuye con muchas enfermedades crónicas. Contribuye a la aparición, a la progresión y a peor pronóstico de varias enfermedades crónicas e inclusive a la aparición de otras enfermedades como es el cáncer. Entonces, si ya soy un paciente que soy hipertenso o que soy diabético, al agregarle el consumo nocivo del alcohol, estoy agregando otro trigger o estoy agregando otro efecto nocivo para poder entonces adquirir otra enfermedad crónica. Que yo tenga hipertensión no quiere decir que no pueda tener diabetes. Que yo tenga problemas del azúcar y de la presión no quiere decir que no pueda tener cáncer. Entonces puedo tener inclusive todas esas. Entonces, para tratar, si ya yo tengo problemas con mi presión arterial, entonces para tratar de mejorar los otros aspectos y las otras esferas, entonces recomendamos disminuir el consumo de alcohol. Esto va igual con la parte del tabaco. Y es que aquí les muestro en las tablas que específicamente con el COVID se vio que aquellos pacientes que fumaban le iba peor. El COVID es una enfermedad que afecta precisamente, es muy tóxico o tiene mucha carga viral y afecta mucho lo que son los pulmones. Aparte que puede afectar otras partes del cuerpo, su principal órgano que afecta son los pulmones. Y si ya yo tengo un pulmón que está debilitado producto del tabaco, porque cada vez que fumamos
el pulmón pues no está en su condición óptima o en su 100%. Entonces el pulmón se va deteriorando y esto hace que cualquier enfermedad respiratoria, así sea una neumonía y no sea COVID, hace entonces que el paciente pueda no evolucionar de manera satisfactoria o que inclusive vaya a tener mayores complicaciones. Entonces aquí vemos que de los pacientes que fumaban y que les dio COVID, 36.2 requirió UCI. Inclusive tuvieron COVID que fue complicado y que requirieron de soporte de oxígeno. Y también vimos que aquellos que pues fumaban también tuvieron mayor riesgo de síntomas graves y persistentes, más del 50% de ellos. También aquellos pacientes que sufren de los riñones o que tienen problemas de los riñones, no necesariamente aquellos que están en diálisis, porque podemos tener problemas en los riñones sin tener que haber llegado a diálisis, que son todas esas etapas previas a la diálisis. La diálisis ya sería la etapa final. Entonces vemos que hay una entidad que es el COVAN o la nefropatía asociada al COVID, que es cuando el paciente tiene COVID y esta enfermedad tiene una alta toxicidad en varios órganos, incluyendo el riñón, y puede darle una lesión renal al paciente, una lesión renal que es aguda. La mayoría de los pacientes con esta lesión renal por COVID les va bien y solamente un 5% de ellos requiere hacerse diálisis. Más del 50% de ellos se va a la casa sin necesidad de hacerse diálisis, es decir, que la diálisis solo se hace durante el periodo agudo de la enfermedad y ya no requiere hacerse más diálisis, pero hay algunos pacientes que pues no les va tan bien y que ellos sí requieren hacerse diálisis por un periodo más prolongado. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque hay veces que nosotros podemos tener problemas con los riñones y no lo sabemos. Entonces, muchas veces llegamos al hospital ya con una alteración de lo que son las pruebas de los riñones y a eso le agregamos que nos da COVID y entonces todo lo que son las toxinas se acumulan en el cuerpo y el paciente puede quedar entonces en terapia de diálisis. Cuando le damos el seguimiento a los pacientes que en algún momento tuvieron COVID o esta nefropatía asociada a COVID, necesitamos hacerle una serie de análisis, como es un examen de orina, necesitamos ver la creatinina, que es las pruebas del riñón, necesitamos probablemente hacerle un ultrasonido si no se le hizo en la hospitalización y necesitamos omitir todos aquellos medicamentos que puedan afectar el riñón. Y aquí incluyo algunos medicamentos que son de uso común, como son la aspirina, como son los ibuprofeno, cataflán, alif. Todas esas medicamentos pueden afectar el riñón, pero como nuestro riñón está sano, estas pequeñas microagresiones pues no hacen que tengamos síntomas. Pero cuando ya el riñón está lastimado por una infección como es el COVID, y a eso le agregamos que estamos tomando cataflán, ibuprofeno, antibióticos u otros medicamentos, inclusive la metformina, pueden entonces afectar mucho más al riñón. Y es por esto que es importante que el médico siga dándole el seguimiento a los pacientes post-COVID, porque así nosotros podemos identificar a aquellos pacientes que necesitamos hacerle un ajuste y decirle, bueno, hay que tratarte el azúcar, pero ahorita mismo no podemos seguir dándote metformina porque las pruebas del riñón están altas. Así que vamos a cambiártelo por otro medicamento y luego entonces vemos si podemos retomar la metformina. Entonces, así darle seguimiento a lo que son los pacientes. La parte del ultrasonido también, porque como les mencioné muchas veces no sabemos que ya tenemos un problema renal de base y el ultrasonido nos puede ayudar para ver si pues este problema renal no es tan agudo y pues ya había unas microagresiones más crónicas. Algo que también me preguntan mucho los pacientes por la parte de la actividad física. Aquellos pacientes que tenían que tuvieron, una enfermedad leve, que hicieron aislamiento en casa, que no requirieron terapia con oxígeno, estos pacientes pueden retomar las actividades físicas una semana después del inicio de los síntomas. Se recomienda que estos pacientes inicien con ejercicios de estiramiento, con ejercicios de yoga, pilates, antes de iniciar lo que es la parte cardiovascular o lo que es actividad cardiovascular.
Aquellos que les dio enfermedad moderada, es decir, aquel que ya tuvo que estar hospitalizado, este paciente no puede retomar su actividad física hasta 2 a 3 semanas luego del último día que tuvo síntomas, para darle un chance a lo que es los diferentes órganos de su cuerpo, a los pulmones, para que en la parte de la fatiga, el cansancio y todo, él pueda retomar sus actividades en la vida diaria y luego entonces inicie la actividad física. Aquellos pacientes que les dio enfermedad severa, que requirieron de una unidad de cuidados intensivos o semi-intensivos, estos pacientes necesitan un reposo de 3 a 6 meses de descanso antes de iniciar la actividad física. Probablemente aquellos que pues no hacemos actividad física todos los días, probablemente estas recomendaciones no nos afecten tanto. Pero tengo pacientes que hacían actividad física, que su vida o su vida diaria era parte de hacer actividad física, ejemplo, entrenadores de gimnasio. Y si a este paciente le da COVID y ese era su trabajo, él era entrenador, entonces ahora no es tan fácil retomar estas actividades de hacer ejercicio y esto va entonces a impactar en la calidad de vida y en el trabajo que tiene el paciente. Entonces, que estas esferas pueden afectar a unos más que a otros no quiere decir que pues no es importante tomarlo en cuenta. También, ¿qué podemos hacer? Ejercicios de respiración. Aquellos pacientes que les dio COVID, recordemos que la enfermedad ataca específicamente o principalmente a lo que es la parte pulmonar. Y se ha visto que muchos pacientes, luego de una enfermedad como esta que afecta a los pulmones, cambia su patrón de respiración. Y si su patrón de respiración cambia, entonces ellos van a empezar a usar músculos que no son designados para la respiración, que son músculos accesorios. Y esto hace que el paciente tenga falta de aire constante, que tenga mucha fatiga. Entonces aquí vemos dos imágenes para lo que son los ejercicios de respiración. En el primero, el paciente se debe sentar en una silla con los pies en el piso y va a inhalar bocanadas de aire profundas por la nariz. Puede aguantarlos unos segundos y luego los va a botar con la boca abierta. Entonces entra el aire por la nariz y luego los bota con la boca abierta. Entonces parece un ejercicio bobo, pero realmente estos ejercicios de respiración se han visto que ayudan mucho a los pacientes que han tenido algún tipo de compromiso pulmonar y que asimismo como nosotros hacemos ejercicios para aumentar la masa muscular, para aumentar las pantorrillas, para disminuir lo que es el abdomen, los pulmones también necesitan ejercicios. La segunda forma de hacer ejercicios pulmonares o de incentivo pulmonar es con el paciente acostado. Va a poner una mano en lo que es el área del diafragma o el área del abdomen y el otro en el área del pecho. Y va a tomar bocanadas de aire profundas por la nariz y luego las va a botar con la boca cerrada. El movimiento debe ser sincrónico, es decir, el movimiento de la respiración, mientras que yo respiro profundo y luego boto, debe ser un movimiento armónico. Cuando no es así, yo misma puedo dirigir el movimiento con mis manitos para que entonces la respiración se haga de manera adecuada. Existe un aparato de incentivo pulmonar, que es el TriFlow, que tiene unas bolitas, que no sé si lo han visto, donde uno trata, son ejercicios pulmonares que también se realizan para tratar pues que el paciente mejore la parte de la falta de aire y la parte respiratoria. Pero estos pues son ejercicios fáciles que no necesitan de ningún aparato y que probablemente lo podamos hacer en nuestra casa o inclusive este lo podemos hacer cuando estemos solos en la oficina para entonces mejorar lo que es la parte respiratoria. La fatiga es el síntoma post-COVID más común y más difícil de tratar. La fatiga es muy común en los pacientes luego del COVID. Para estos pacientes se recomienda hacer actividad física, pero ojo, no es a correr, no es a hacer triatlón, es hacer terapia funcional o actividad física funcional, pilates, estiramiento, yoga, que son ejercicios de bajo impacto y que
no requiere tanta actividad, tanto aumento de la frecuencia cardíaca, y que ellos pueden con esto, entonces, estos ejercicios de estiramiento se ha visto que ayudan a mejorar la fatiga. También los ejercicios respiratorios que les mencioné hace un rato ayudan con la fatiga. La alimentación y el sueño es indispensable. Un paciente que tiene fatiga tiene que tratar de comer más balanceado, verduras, frutas, tratar de comer menos carbohidratos, menos grasas, porque estos interfieren con el ciclo del sueño. Y en aquellos que pues no funcionan los anteriores, pues se ha determinado el inicio de antidepresivos por un periodo corto para entonces ayudarlos a mejorar la fatiga. Es importante la parte de la salud mental. Tenemos no solamente en Panamá, en el mundo, muchos tabús con la parte de la salud mental, y estos pacientes que les ha dado COVID, su dinámica de la vida diaria se ha visto afectada. Muchos han perdido familiares, muchos han perdido hermanos, padres con esta enfermedad, y esto ha causado grados de ansiedad y depresión importante en los pacientes. Esto hace que ellos tengan problemas para dormir, insomnio e inclusive migrañas constantes que pueden durar hasta 6 semanas y mucho más. Entonces, estos pacientes necesitan acudir a terapia cognitiva con la parte de psicología para poder ayudarlos a superar esta etapa post-COVID. Y esto no va solo con los que han sufrido de COVID per se, sino con aquellos que han tenido que cuidar a algún familiar o algún paciente que ha tenido COVID. Y ustedes, si han tenido que cuidar a alguna persona con COVID o saben de algún familiar que les ha dado COVID, pueden saber la experiencia angustiante que tuvieron cada día de saber si iba a empeorar, si iba a poder quedarse solo en casa, si iba a tener que llevarlo al hospital, y si estaba en el hospital, si iba a tener que requerir terapia respiratoria, si se lo iban a llevar a UCI, el hecho de que ustedes no pudieran visitar a sus familiares en el hospital. Todo esto causó muchos problemas en la parte de salud mental, mucha ansiedad, mucha depresión, que no está mal o no es incorrecto lo que les ha pasado. Esto es normal, es una etapa que se debe superar, y para eso necesitamos los médicos estar alerta ante los síntomas que pueden presentar los pacientes luego de haber pasado la parte aguda del COVID. Entonces, para esto es muy importante la parte de la terapia cognitiva que se hace con el equipo de salud mental, la parte del autocuidado, empezar a reactivar la conexión social. Y claro está, esto es algo bioquímico y muchas veces requiere inclusive medicamentos para controlar los síntomas. Cuando estos síntomas ocurren exclusivamente por una etapa post-COVID, los medicamentos se dan por etapas cortas. Así que le inicien antidepresivos o ansiolíticos a un paciente en su etapa post-COVID, pues no quiere decir que necesariamente el paciente se vaya a tener que quedar con estos medicamentos de por vida. Probablemente el equipo de salud mental les da seguimiento y les dé este medicamento por una etapa corta de más o menos 6 meses a un año, y luego de ahí entonces se reevalúe para ver si él requiere o no continuar con los medicamentos. Ya para terminar, entonces les tengo este diagrama como resumen de lo que es los síntomas post-COVID, de un COVID prolongado. No todos los pacientes requieren exámenes de laboratorio, pero hay unos que sí lo necesitan. No todos necesitan ultrasonido renal, no todos necesitan radiografía de los pulmones, pero hay unos pacientes que sí. Y es por eso que requieren ir al médico para ver en su cita post-COVID si ustedes requieren algún otro medicamento o algún otro estudio de imagen para poder entonces darle un tratamiento oportuno a cualquiera de las patologías que se pueda desarrollar en la etapa post-COVID. También es importante tener en cuenta aquellas patologías que ya se tenían. El paciente que ya tenía una enfermedad pulmonar
el paciente que ya tenía presión arterial alta o que ya sufría del azúcar. Estos pacientes necesitan continuar su terapia, sus medicamentos y necesitan continuar sus visitas con los médicos porque pueden inclusive surgir nuevas enfermedades en la etapa post-COVID. Entonces necesitamos poder trabajar con ustedes, con todos los pacientes, en estrecho contacto para poder entonces ver qué otras cosas podemos hacer por ustedes. Entonces, no me ha dado COVID. ¿Qué puedo hacer? Porque todo lo anterior hablamos para aquel paciente que tenía alguna comorbilidad y que ya le había dado COVID y todas las manifestaciones que podía tener luego del COVID. Lo mejor es la prevención. Usar la mascarilla que cubra la nariz y la boca, sobre todo si estamos en lugares que son cerrados, que no sabemos cómo es la ventilación, mantener la distancia. Recordemos que la pandemia no se ha acabado y no se va a acabar hasta que todos los lugares del mundo logren combatir esta enfermedad. No podemos decir que en Panamá estamos mejor cuando tenemos lugares como Azuero y Los Santos con los hospitales abarrotados. Entonces, nosotros necesitamos poner de nuestra parte que en su barriada o en la calle o en su casa ustedes no tengan COVID, no quiere decir que afuera las cosas no estén feas. Entonces tenemos que cuidarnos unos con los otros. El lavado frecuente de manos y cuando no nos podemos lavar las manos, el uso de gel alcoholado y la vacunación. La mejor vacuna es la que tenemos en el brazo. Ha surgido muchas polémicas con los diferentes tipos de vacunas que existen. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta de las vacunas, si les convienen o qué hacer o las dudas, es recomendable que anoten esas dudas y le pregunten a un médico, porque nosotros realmente no estamos ni ganando nada por las vacunas, pero sí estamos tratando de controlar para que los hospitales no se llenen. Entonces, si no quieren creer lo que de repente se dice en la televisión o en las noticias, entonces vayan donde su médico de cabecera. Pregunten, estas son mis preguntas sobre la vacuna. ¿Qué me puede pasar? ¿Cuál es la mejor? Y recuerden siempre que lo que tengan disponible es lo que deben colocarse, para entonces así poder frenar esta pandemia que todavía realmente no se ha acabado. Muchas gracias. Aquí les dejo lo que son mis redes sociales. Me pueden seguir en Instagram como doctora.llorente.med y también pues yo laboro en el complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid y también lo que es en el centro APLAF.